y le preguntamos a mi compañero por qué no apaga el teléfono, pues nadie se entera. Si tú preguntas por la calle a muchos, dices, oye, ¿tú qué crees? ¿Que van las cosas mejor? Pues la gran mayoría te dirán, pues puede ser, ¿no? No sé, es que, claro, el gobierno dice que sí, los medios, los analistas que no analizan, pues tampoco dicen que no. Los economistas que salen en la tele, pues parece que, pero bueno, parece que como que también, que no va mal la cosa, que si el paro disminuye, que si tal. Pero lo cierto y verdad es que en el CIS, por ejemplo, que es una encuesta bastante homogénea, el porcentaje que suma, ¿cómo va usted la economía? ¿Regular, mal o muy mal? Pues los que dicen mal o muy mal son mucho más del 50%. Con lo cual yo cuando leo eso me tranquiliza, ¿no? Y es que llevan razón. El gobierno miente descaradamente, Rajoy miente, Montoro miente, Luis de Guindos mentía y ahora el que hay ahora, que no me acuerdo cómo se llama, pues también mentirá. Mienten porque España no está creciendo, no se está recuperando, es todo lo contrario. Vamos a ver, voy a dar unos datos muy sencillos, que hasta el personaje aquel de la infancia, Espinete, del barrio Sésamo, hasta un político lo entendería, de cualquiera de los partidos, si se pone, yo creo que lo entiende. Vamos a ver, el otro día Mariano Rajoy dijo en un foro de estos mundiales, dijo, hemos recuperado el nivel de PIB de antes de la crisis. Bueno, vamos a suponer que el antes de la crisis, según dice Mariano, pues vamos a suponer que es el año 2007 más o menos, ¿no? Antes de que falsificaran las cuentas en el 2008 y luego él las volviera a falsificar en el 2012. Entonces, bueno, 2007. Bueno, pues en aquella época el PIB de España era de 1,08 billones de euros con B. Si hacemos como que nos creemos esa cifra, que bueno, esa vamos a hacer que no la creemos porque de momento no tenemos constancia que en ese momento estuviera ya manipulada. Si ponemos esa cifra en euros de hoy, tenemos que aplicar al menos la inflación, Ya sabemos también que la inflación no mide realmente el incremento de coste de la vida, porque ahí meten lo que les da la gana y sacan lo que les da la gana. Pero bueno, vamos a poner que la inflación hay que aplicársela a ese PIB y entonces estaríamos hablando de que eso hoy serían aproximadamente 1,22 billones de euros, ¿no? Es decir, ese sería el nivel de PIB del año 2007 a fecha de hoy. Pero claro, es que en el 2017, si hacemos como que nos creemos el PIB de España, que este ya es falso, de toda falsedad, pero bueno, vamos a hacer que no lo creemos, fue de 1,16 billones. Es decir, que España se ha empobrecido un 5%. Esto según las cuentas oficiales. Es decir, señor Rajoy, no es verdad. Somos un 5% económicamente hablando más pobres que antes de la crisis. Pero es que si además, y ya les adelanto que en las próximas semanas publicaremos novedades sobre la contabilidad nacional, si además consideramos el PIB real que nosotros hemos calculado, el empobrecimiento es del 20%. Que es exactamente lo mismo que dice Eurostat que se han empobrecido la familia media española. El 20%. Pero además, Mariano, ¿qué ha pasado, Mariano? ¿Cómo has conseguido esta recuperación milagrosa? A base de endeudamiento. ¿Y qué ha pasado con la deuda? Pues vamos a ver. Porque en el año 2007 la deuda pública española era de 509.000 millones de euros. La deuda real, no la deuda según el protocolo de déficit excesivo, que es la que dan ustedes a los medios y que es falsa, que eliminan de ahí todo lo que se denomina créditos comerciales y deuda entre las administraciones. Hacen un maquillaje contable. No. La deuda en 2007 era de 509.000 millones de euros.
Claro, esa deuda la tenemos que poner también en euros de hoy, como hemos hecho con el PIB. Le vamos a aplicar una inflación que ha sido del 13% en 10 años. Por lo tanto, la deuda de 2007 a fecha de hoy serían 575.000 millones de euros. Pero claro, señoras y señores, ¿cuál es la deuda que según los datos del Banco de España tiene hoy el Estado español? Pues pásmense ustedes, 1,6 billones de euros. Es decir, que desde el año 2007 la deuda se ha incrementado un 178%. Así que el éxito que dice Mariano se resume a que nos hemos empobrecido un 5%, eso si hacemos que nos creemos su cifra de PIB, y además nos ha endeudado a todos los españoles en un 178%. Pero claro, en esto no ha sido solo responsable Mariano, porque también ha sido responsable nuestro querido indigente mental, Rodríguez Zapatero. Guerra civilista. Si analizamos la etapa mariana, que sería desde el año 2012, Mariano, resulta que en términos acumulados, desde el año 2012 al 17, que es desde cuando gobiernas, gracias entre otros a mi partido, has sido capaz de generar un PIB acumulado de 93.000 millones en estos años. Enhorabuena, Mariano, enhorabuena. Pero la deuda pública la has incrementado en 646.000 millones, Mariano. Es decir, nos has endeudado en 7 euros por cada euro de riqueza que has generado. Cualquiera de vosotros que vaya a su casa y os diga a vuestra familia que en 10 años nos hemos recuperado y estamos al mismo nivel, y luego os presentan las facturas que tenéis que pagar y resulta que habéis subido el sueldo 1 euro y debéis 7 más. Eso no es recuperación. Eso es ir al abismo. Eso es ir directos a la suspensión de pagos. ¿Y cuándo va a ocurrir esa suspensión de pagos? Cuando la dueña del circo, que es la señora Merkel, y esto se lo he robado a mi amigo Roberto, el apelativo de la dueña del circo, diga que se ha acabado. Y el nuevo presidente del Banco Central Europeo, que será un alemán, y nuestro flamante vicepresidente de Guindos será la Valet de Chambre, decida cortar lo que ya ha anunciado Mario Draghi, que el Banco Central Europeo va a dejar de comprar la deuda soberana de los estados. Y entonces los estados tendrán que volver a financiarse en el mercado normal y volver a pagar unos tipos de interés altos. Y entonces eso, amigos y amigas, será el colapso de esta oligarquía, porque no habrá dinero para pagar. Habrá unos meses y se acabó la historia. Porque entre la falta de financiación que eso supondrá y el incremento brutal de intereses de la deuda, que se triplicará o cuadruplicará, pues entonces ríense ustedes ahora del dato de déficit público que ha presentado Montoro del 3,07% y que también le ha mentido descaradamente a los señores de Bruselas y a todos los diputados en el Congreso, que nadie ha salido a enmendarle la plana. Porque los datos que ha presentado Montoro de déficit público son falsos, porque no son 36.000 millones el déficit en el que ha incurrido en 2017 el Estado español. Han sido 43.000 porque se le ha olvidado incluir el pequeño detalle de que ha tenido que coger 6.800 millones del Fondo de la Seguridad Social. Y eso, querido Cristóbal, eso también es déficit. Eso también es déficit. Y te has ido al 3,7, no al 3,07, te has ido al 3,7.
y has engañado a Bruselas, pero es que ni se te han caído las gafas al decirlo, es que ni te ha temblado el pulso. O sea, es que, de verdad. Y lo más lamentable es que no tienes enfrente a nadie que te enmiende la plana. Y ahora, para colmo, sales el lunes y dices que no se ha invertido ni un solo euro en la sedición de Cataluña. ¿Pero cómo que no? Pero si los informes de la Guardia Civil que tiene encima de la mesa el juez dice que por lo menos ya, ayer eran 1,6 millones de euros, hoy ya son 2 millones, ya publica la prensa otros 300 y pico mil más, que se han utilizado los fondos públicos que tú les estás dando y que no gestionas ni quieres hacerlo. Por lo tanto, eres colaborador necesario en todo esto, en financiar el golpe de Estado en Cataluña. Ya sea voluntaria o por omisión, en ambos casos delito grave. Y honestamente, sabéis que soy yo de Ciudadanos, y no puedo entender cómo los responsables orgánicos de mi partido siguen apoyando a este infame gobierno, y lo que es peor, pretenden además apoyar los presupuestos generales del Estado que ha confeccionado un ministro que está financiando el golpe, presuntamente, y que además ha permitido la mayor amnistía fiscal a defraudadores que ha habido nunca, probablemente, no sé si en Europa, pero desde luego en España eso no había ocurrido nunca. Tampoco se ha atrevido a publicar la lista Falciani, a pesar de que prometió hacerlo, a cambio de que protegieran a ese denunciante. Y además ha sido reprobado por el Congreso de los Diputados. Le han dicho que se vaya todo el Congreso y Mariano ahí lo deja, tomándonos el pelo a todos. Entonces, repito, no puedo entender cómo en mi partido estamos sosteniendo a esta farsa, y yo creo que lo mejor sería que retiráramos ese apoyo y que se convocaran elecciones generales y que la gente decida quién quiere que gobierne este país de una vez. Y yo creo que además los jóvenes entendéis perfectamente esto que estoy diciendo, porque estáis ya hasta el gorro y tenéis un futuro del que vamos a hablar ahora, después de la brasa que os he pegado, bastante negro, negrísimo. Muchas gracias. Queda tu bloque, unos 10